Hola, soy Showtime 112. El Morane Saulnier MS-406 fue el caza francés más común al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñado en respuesta a una especificación de 1934 que pedía un caza capaz de alcanzar 400 km por hora o 250 mph en vuelo nivelado. El prototipo MS-405 voló por primera vez en agosto de 1935. En ese momento era un diseño avanzado y prometedor, con ala baja, tren retráctil y cabina cerrada. Estaba propulsado por un motor hispano-suiza refrigerado por líquido que producía 860 caballos de fuerza. Aunque era fácil de volar y maniobrable, la aeronave tenía desventajas. Los problemas de enfriamiento y la resistencia extra del radiador semirretráctil eran problemáticos. Además, las ametralladoras montadas en las alas carecían de calefacción, lo que hacía que se congelaran a altitudes superiores a 4.000 metros o 13.000 pies. La ausencia de tanques de combustible autosellantes o blindaje, algo común a mediados de la década de 1930, eventualmente resultaría ser una gran debilidad, junto con los sistemas eléctricos e hidráulicos vulnerables de la aeronave. La producción se retrasó varios años por factores principalmente políticos. El MS-406, mejorado, voló por primera vez en mayo de 1938. Ante otra posible guerra con Alemania, la Fuerza Aérea Francesa notó que quedaba rezagada en el desarrollo de aviones de combate. Se solicitó urgentemente 1082 MS-406. Para cuando Francia declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, se habían entregado 347 MS-406 a las unidades de primera línea, equipando a 10 grupos de combate Coup de chasse. La primera fase de la Segunda Guerra Mundial, desde la invasión alemana a Polonia hasta el ataque a Francia y Países Bajos, se llama guerra falsa en inglés y drôle de guerre en francés. Aunque hubo poco combate terrestre, los enfrentamientos aéreos eran frecuentes. La primera batalla aérea entre la Fuerza Aérea Francesa y la Luftwaffe no fue con el MS-406, sino con el Curtiss H-70 y 5 Hawk estadounidense. Ya cubrimos esa batalla en el canal. Vela si te la perdiste. Pero solo 13 días después, el 21 de septiembre de 1939, el MS-406 Nacional pudo demostrar su valía. Como muchos combates aéreos de la época, la batalla contra los Bf-109 alemanes surgió de una misión de escolta de reconocimiento. 9 NIMC-406 del Coup de chasse 13 protegieron un solo avión de reconocimiento Potes 390 en Wiesbaden. Bf-109 y del Jacques Wader 53 interceptaron el avión francés. El MS-406 era similar a los primeros Messerschmitt, pero el Bf-109E lo superaba casi en todo. El caza alemán era casi 90 km por hora más rápido en vuelo nivelado y tenía mejor ascenso y descenso. También tenía un poder de fuego más potente, con 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de calibre de fusil, en comparación con el único cañón de 20 milímetros y 2 ametralladoras del MS-406. La única ventaja que le quedaba al caza francés era su superior maniobrabilidad horizontal. El 21 de septiembre de 1939, MS-406 franceses escoltaban un avión de reconocimiento en el espacio aéreo alemán. El cielo nublado no impidió que 5 Bf-109 del primer grupo Jacques Wader 53 detectaran al avión francés. Entre los pilotos alemanes estaba el Hauptmann, Dr. Erich Mix. Mix, nacido en 1898, sirvió en la Primera Guerra Mundial como infante y después como piloto de caza, logrando 3 victorias aéreas. Tras la guerra, estudió Derecho y fue alcalde de Wiesbaden en 1937. Sorprendentemente, mantuvo el cargo mientras estaba en la Luftwaffe, siendo alcalde hasta 1945 y de 1954 a 1960. 4 cazas alemanes dispararon al avión de reconocimiento francés de ala parasol, pero no lograron derribarlo.
Aunque el observador fue herido, el piloto escapó y aterrizó cerca de una posición antiaérea francesa, dejando a los alemanes sin nada. Entonces una llamada crepitó por la radio. ¡Casas! Erich Mix giró y vio un MS-406 disparando a un compañero Messerschmitt. El caza francés estaba subiendo en picada, pero tuvo que girar, poniéndose directamente frente a la mira de Mix. Disparó. Humo negro salió del Morán, y otra ráfaga lo hizo caer en picada hacia el bosque. El subteniente Pierre Besset saltó en paracaídas, pero este se incendió y murió al caer en un río. Fue el primer piloto de MS-406 muerto en combate. El Morane Saulnier tuvo su revancha 3 días después, el 24 de septiembre. Los detalles de este enfrentamiento no son claros porque las fuentes difieren. 4 MS-406 se enfrentaron a 6 Bf-109 cerca de Saarbrücken. Afortunadamente para los franceses, estos eran Bf-109D, antiguos de la unidad Jacupe, 152 clasificada como Zerster Group y que originalmente recibiría Bf-110. Para septiembre de 1939, aún usaban los algo anticuados Bf-109D. En la batalla, el sargento Jean Garnier fue herido en el ataque inicial y se retiró, aterrizando en un aeródromo auxiliar en Etting. Sin embargo, un Messerschmitt lo siguió y ametralló su avión tras aterrizar, matándolo. Algunas fuentes sugieren que el piloto alemán atacante podría haber sido el Oberleutnant Schnorr. El capitán Roger Gerard, líder francés, reclamó el derribo del Messerschmitt, pero poco después fue derribado. Saltó en paracaídas con éxito. Su familia era dueña de la fundición, y él pidió placas de acero de 5 milímetros tras los asientos de los cazas de su unidad. Se dice que fue herido en la espalda en esa batalla, y la placa quizá le salvó la vida. Girard, como Mix, nació en 1898, y fue piloto de caza en la Primera Guerra Mundial, logrando una victoria probable en 1918. El chef Ayutin Antonine Combet, piloto francés, ganó, pero su aeronave quedó gravemente dañada. Al regresar a la base, su equipo contó 28 agujeros de bala. Ambos pilotos alemanes fueron derribados, saltaron en paracaídas sobre Francia y fueron capturados. Era en muchos sentidos, una guerra de caballeros. El capitán Gerard invitó a cenar a los pilotos alemanes capturados, incluido el teniente Kurt Rosenkranz, quien aseguró una victoria en la batalla, aunque sigue sin estar claro quién fue su víctima.
La identidad del segundo piloto alemán es incierta, aunque algunos creen que fue Hartmann Gasse, futuro AES con 103 victorias. Tras su derrota inicial, el MS-406 empató en su segundo combate. La moral de los pilotos franceses seguía alta. Al término de la guerra de mentiras, los pilotos del MS-406 reclamaron 27 aviones alemanes derribados con 25 confirmados. Perdieron 18 MS-406 con 6 pilotos muertos, 1 capturado y 6 heridos. Cuando Alemania invadió Francia el 10 de mayo de 1940, las estadísticas cambiaron drásticamente contra el caza francés. Pero esa es otra historia. Gracias por vernos. Sigue pendiente de Showtime 112.